Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a lo más absurdo de los medios. Estamos muy contentos, como usted puede ver. Estamos felices de estar con ustedes en este espacio. Y bueno, pues está con nosotros Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por su invitación. Acá de regreso en Capital 21. Sí, Gracias. hombre, por primera vez, es tu primera vez aquí en Lo Más Absurdo, ¿verdad? Sí, es mi primera vez, pero Su muy debut, feliz de la invitación. Es su debut, Es su ¿verdad? primera vez. Es su primera vez. Ay, Qué bueno, qué bueno. Mi querida Sandy, ¿cómo estás? Como cada sábado. Jonathan, contentísima de estar con ustedes aquí otra semana con Víctor y con Mariano en su primera vez. Su primera vez. Qué honor. Sí, qué honor. Y acá bueno. tiene abrazado al Amelito, pero a Ahí lo mejor tiene quiere estar con algún otro Obrador. de nuestros artefactos. Tenemos muchos artefactos que Pues podemos toma el ir que quieras, intercambiando en el transcurso Sí. del programa. Mi querido Víctor, ¿cómo estás, Vic? Pues bien contento también y pues ya listo para el pitorreo. Sandy, Mariano, ¿cómo están? Muy bien, bueno, pues vámonos a nuestro menú de a la carta. Sandy, ¿tú eres fan de La Hora de Opinar? Ah, yo no me lo No pierdo. se lo pierde. No se lo pierde, porque Porque- cada Porque sábado nosotros sí. nos trae Me lo pierdo algo. sin falta. Les he traído también de Azucena, Sí. les he Pero ya van traído- 2 semanas que nos traes de La Hora de Opinar. Ay, sí, es que la verdad, mira. Eres fan de Klaus, Es un Soy- gusto culposo. yo creo. ¿Te gusta No. Zuckerman? ¿Le gusta No. Me Zuckerman? gusta Zuckerman. No. ¿O Tello? No, Ok. uy, no, hombre, no soy fan, pero sí hay que hacer como este ejercicio de ver esos espacios que son tan vistos, porque pues no lo podemos negar, hay mucha gente que los ve, para ver qué se está diciendo en estos lugares, porque son verdaderamente atroces las declaraciones que hace Silva Herzog esta semana, como cada semana. Entonces, el día de hoy pues les traje un fragmento acerca de este caso pues tan mediático que no se ha dejado de mencionar, que es el Rancho Izaguirre. ¿Les Sí. parece que vamos a verlo? Vamos a verlo. En que ha sido ambigua la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum. De pronto trata de decir que este es un problema menor, después habla de los desaparecidos como una prioridad de su gobierno. Y lo que yo creo que trasluce a lo largo de todos estos días en donde hemos visto la crisis de Teuchitlán es que lo que verdaderamente le indigna a la presidenta Claudia Sheinbaum es la crítica a su gobierno. Lo que le inflama la indignación es que haya alguien que use la palabra campos de exterminio. No la vemos, yo no la he visto indignada, condolida por el sufrimiento de los familiares que no encuentran a sus parientes. No la he visto yo con esa furia Falta de que empatía. expresa contra personas a las que se refirió como carroñeros, Sí. que están alimentándose morbosamente del sufrimiento ajeno. Y yo creo que eso es muy llamativo de la manera en que ha confrontado esta crisis la presidenta de la República. Pues es como esta deshumanización de la presidenta, y justo lo está diciendo abiertamente, le duele mucho más la crítica que los desaparecidos, no tiene empatía con las víctimas, no le importa ese problema, sino le importa que digan o no digan en la televisión o en los medios campo de exterminio. Es que creo que lo que él señala pues tiene muchas capas, ¿no? En primera, una narrativa que han manejado con la presidenta de que es que no le duele, que es fría, que no se muestra ¿Tú empática. crees que en la campaña decían eso, que era fría? Ajá, Sí, que era sin fría. corazón, ¿no? Porque, Dijo. a ver, esa es la capa del machismo también que está ahí insertado, ¿no? Que esperan que una mujer pues sea sensible, llore, pues, se muestre débil, y pues la presidenta es la presidenta, ella está en su papel, no es que no le duela, es que simplemente está enfrentando cara a cara con lo que está sucediendo. Otra, dice, le duele la palabra campos de exterminio o que le indigna. Sí. Pues la verdad, sí es indignante la palabra campos de exterminio porque no es un campo de exterminio. O sea, hasta el momento no hay Hasta el indicios, momento no hay de que indicios. sea un campo de exterminio, ¿no? Entonces, es muy diferente, y ya lo dijo Omar García Harfuch esta semana, exterminio a adiestramiento. Ajá, ahí hay dos connotaciones. Entonces, creo que sí es pues lamentable que se siga utilizando esta palabra, porque sí es muy grave decir exterminio. Estamos hablando de que entonces implicaría otras cosas, mano del Estado. Adiestramiento es otra cosa, que no por eso menor. Sí. ¿No? Sí, justamente, sí. No, o sea, no se trata de que se minimice un asunto que desde luego es un asunto que nos duele a los mexicanos y a las mexicanas, ¿no? Sino es más bien que se hable con la verdad desde los medios, con
las pruebas suficientes para decir, a ver, si es un campo de exterminio, tiene que haber pruebas forenses que demuestren que ahí se hizo exterminio de personas. Y si es un campo de adiestramiento, pues se tiene que dar también las pruebas de que ahí lo que se hacía es un reclutamiento y después un entrenamiento. Lo que no se puede hacer es que sin una prueba forense, sin las pruebas suficientes por parte de la Fiscalía, y no de la Fiscalía de Jalisco, que ya vimos que o está con nexos con el crimen organizado o no hace bien su trabajo, sino ahora ya que pasa este caso a la Fiscalía General de la República, toda la investigación tiene que ser abierta, tiene que ser completamente, digamos, de lo más pulcra para poder indicar e informar al pueblo si es un campo, si fue un campo de exterminio o no fue. Pero utilizarlo desde los medios, Mariano, de una forma tan indiscriminada como lo hicieron, con una intención golpista, sin las pruebas suficientes, pues es lo que a la presidenta le indigna, ¿no? Sí, pues, o sea, es que ahí se ve a Silva Herzog decir que la presidenta comentaba que eran ellos carroñeros y pues, les queda el saco. Esa mesa es de carroñeros. Puntualmente, la hora de opinar cuando no está Viri Ríos, Denis Merker, Riva Palacio, que creo que es tercer grado, ¿no? Todavía hay una diversidad de pensamientos en esas mesas, ¿no? Pero cuando es la hora de opinar puntualmente, es una mesa de carroñeros que sale en horario estelar para golpetear al oficialismo. Entonces, ahí se le nota a él muy trabado, ¿no? Como que sí le quedó completamente el sí, saco de lo le quedó el carroñero, saco, ¿verdad? porque es el Sí. tipo de Sí. periodismo que hacen. Me la ganó Mariano, justamente. Sí. Yo lo que iba a decir es que se están proyectando justamente, ¿no? O sea, de qué están acusando y pues precisamente de lo O sea, que se están sintieron haciendo ellos. ofendidos. y Pero aludidos. les queda perfectamente porque justamente como tú decías, o sea, no hay pruebas de que haya sido un campo de exterminio. Es más, o sea, uno ve el tamaño del rancho y es físicamente imposible, ¿no? Pues es que subterráneos. Muchos dicen Pues, que subterráneos. Solo que fuera subterráneo, porque pues visto así, ese rancho pues, es un rancho chiquito, ¿no? O sea, no es posible que ahí fuera, que probablemente hayan matado a personas ahí, sí, seguramente, y pues es una desgracia, pero de ahí a decir que es un campo de exterminio tipo Auschwitz, por favor. O sea, y eso es, pues estaban proyectando, creo yo, ¿no? O sea, se están acusando a sí mismos. Y es el ejemplo, justamente como lo decía Mariano, o sea, ellos, en el caso de tanto de Leo Zuckerman como de Silva Herzog, aquí en particular, pero sí, efectivamente, todo el programa, pues están utilizando justamente, o sea, dando por hecho que es un campo de exterminio y están aprovechando la tragedia de otras personas, pues para hacer ruido y efectivamente, pues golpear, ¿no? Y decir, lo que ya decía Sandy, pues que la presidenta no tiene sentimientos y que evidentemente Que pues, es hay fría. un tufo de machismo ahí. Sí, mucho de Bueno, acuérdense que en la campaña, ya tenemos que irnos al otro video, pero en la campaña, en un debate, creo que Xochitl le dijo, ¿no? Sí, muchas que tenía- veces. era Ese es- mujer de, ese es de- un de- lado de sincronizado. hierro o algo así, ¿no? que van a seguir con eso, ¿no? Duro y dale. Y ahora otra vez como que empata Sí. Pero con la situación. es que es el machismo que traen ahí en su cabecita de 2x2, o sea, porque ¿qué quieren? Que la presidenta salga y haga un show mediático y llore y vaya y nada más se rasgue las vestiduras como lo hacían antes ellos y realmente no hacían nada. Ella está actuando desde su trinchera, ella está dando la cara todas las mañanas y en la conferencia de prensa, está informando. O sea, Y ¿cuál además es la indolencia? hay un trabajo que ya tiene cifras en donde claramente se ve cómo va a la baja los homicidios, cómo va a la baja, incluso los lugares en donde la oposición ha gobernado durante tanto tiempo como Guanajuato, Sí. que a partir de la intervención abierta del gobierno federal ha empezado a bajar de manera impresionante la violencia que se estaba generando desde ahí. Entonces, bueno, queremos una presidenta no que esté llorando todas las mañanas por la situación que heredaron de los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, sino una presidenta que esté trabajando para resolver el asunto y resolver el problema. Y eso es lo que está sucediendo, eso es lo que está viendo. Y no solamente es una narrativa, pues, sino son hechos. Se está viendo con las cifras. La propia gobernadora, por ejemplo, de Guanajuato lo ha aceptado, que hay una coordinación muy importante en donde se ve claramente una baja en los homicidios. Creo que fue desde que empezó este operativo casi del 40 y tantos % a la baja de violencia en Guanajuato. Entonces creo que tenemos una presidenta que está actuando y está Trabajando. resolviendo, ¿no? Y carroñeros hizo, nada más para decirlo. Sí, Porque ¿no? Para- carroñeros- como conclusión que quede claro, ¿no? como dicen. Me canso ganso, porfa, Ajá, a ver, aquí que se ahí. confirme por quien puede O confirmar. sea, carroñero, definición de carroñero, criatura natural que se alimenta de cadáveres, ¿no? Sí. O de personas ahí o restos, ¿no? Eso es lo que están haciendo. Están ávidos de esa carne, Sí. no porque les importe esas víctimas, sino Sino porque para eso alimentarse. se utiliza para golpear un proyecto del que ellos pues son contrarios, porque ellos pertenecen al antiguo régimen.
Sí, entonces Ellos son Carroñero- parte del antiguo régimen Y, también. y quieren un caso mediático parecido a los que ellos Ayotzinapa. tuvieron. Ah, Exacto. claro. O sea, para decir somos iguales y no somos no solo iguales, son peores, porque Exacto. eso se ve en redes sociales Está también. para rating de su programa. Claro, Sí. pero ya está muy desgastado ese rating y esa forma de hacer televisión. Nomás Sandy que ahí O sea, les anda. son las bien- No, que quede claro Sandy. que yo no soy fan de La Hora de Opinar, pero lo hago porque Ya me sabes sacrifico por la qué luego audiencia. sales temprano aquí del canal, porque quieres correr a ver. Estoy viéndolo La Hora ahí. de Opinar. Oigan, pero aquí, si esto que dijo Silva Herzog es terrible, vean ustedes lo que dice Ciro Gómez Leiva. Regiones controladas y dominadas por los grupos criminales. Quizá cada tanto pasaba por ahí una patrulla de la Policía Estatal, Municipal, de la Guardia Nacional, del Ejército, pero quienes mandaban ahí eran los criminales. Total. Según Omar García Harfuch, el cártel Jalisco Nueva Generación, ellos dominaban, ellos mandaban. A eso se refiere el Comando Norte de Estados Unidos cuando dice una tercera parte del territorio mexicano está en manos de los grupos criminales. A eso que están viendo en pantalla. Eso. A ese rancho, a esa región. El rancho como se llame, en este caso Izaguirre, esta región como se llame, la región de Teuchitlán en Jalisco, esta parte de un estado, el que sea del país, en este caso el estado de Jalisco, controlado por los grupos criminales. Y una vez más, ahí se ve la política criminal que aplicó el gobierno mexicano en tiempos de López Obrador, ¿no? La población queda a su suerte, a la mano de Dios, porque el Estado mexicano no quiere protegerlos, no es que no pudieran, ya vimos cuando se mueve el Estado lo que puede hacer. Pero cuando la instrucción es no se metan con ellos, ahí están las consecuencias. ¿Qué es Teuchitlán? Teuchitlán es López Obrador. Teuchitlán es López Obrador, dice Ciro Gómez Leiva, Víctor, y de nuevo es esta narrativa en donde se dejó, lo ha repetido varias veces, creo que todos los días en su Diario. espacio de la Diario. radio lo dice, ¿no? Se dejó a la mano de Dios al pueblo. Yo creo que con la 4T, con Andrés Manuel, hubo una doble protección. Primero, un rompimiento de ese pacto criminal que había desde el gobierno federal con los grupos criminales, o específicamente en el sexenio de Calderón con el cártel de Sinaloa. Eso de inicio. El desmantelamiento de una base productiva. En el gobierno de López Obrador es donde más se desmantelaron estos llamados lugares en donde se hacen laboratorios sintéticos, ¿no? Donde se elaboran los narcolaboratorios, donde se elaboran las drogas sintéticas. Y la otra protección que también tuvo el presidente Andrés Manuel fue la protección de bienestar. De inicio con los más vulnerables de esta guerra cruel de exterminio, que fueron los jóvenes, ¿no? Se les dio la oportunidad, son 100,000 millones de pesos de inversión directa, de apoyo directo, ahora sí que a las tarjetas de jóvenes, becas como nunca antes, protección, trabajo, más de 3 millones de jóvenes que anteriormente ni estudiaban ni trabajaban, no por gusto, sino porque el Estado mismo les cerró todas las oportunidades, los rechazaban de las escuelas y después no los podían contratar porque obviamente no tenían ni estudios y no tenían experiencia. Y el presidente entonces creo que tuvo una doble protección para toda esa tragedia, ¿no? Por un lado, el bienestar y el atacar desde el rompimiento de un pacto criminal que había y que se instaura con Calderón. Y además, hay que recordar, como lo comentábamos en ANB, ¿no? el lunes, ni una sola mención a Enrique Alfaro. Entonces, están diciendo... sí, lo que decíamos como Movimiento pasan Ciudadano. las patrullas, pues las patrullas ¿de qué? Del municipio, ¿no? Entonces, eso O estatales. De entrada, dijo, estatales, ¿no? También, pues sí, pues Enrique Alfaro. O sea, los primeros que deberían haber sabido algo, pues de entrada son la presidencia municipal, las autoridades locales, y en segunda instancia las autoridades estatales, pero ni una sola mención. Todo es culpa de López Obrador, ¿no? O sea, digo, siguen diciendo el mismo choro desde hace 20 años, ¿no? Todo es culpa de López Obrador, pero ni una sola mención a Enrique Alfaro y a Movimiento Ciudadano, ¿no? Exacto, que creo que es importante eso. A ver, Mariano. Pues la derecha sigue apostando a ese tipo de comunicación, ¿no? Apenas veía con la nueva inteligencia artificial de... Bill Grok, que estuvo Está buenísimo. buenísimo, Es súper chairo, ¿no? Sí. Pues está súper chairo, no le salió ni esa, ¿no? Y estaba leyendo que se ha mencionado de 15 a 20 veces al gobierno federal como culpable de lo de Teuchitlán y al gobierno estatal se ha mencionado de 5 a 10 veces. O sea, la derecha ha puesto todos sus Impresionante esfuerzos
económicos y pues de comunicación, ya lo vamos a ver de lo de Luisito Comunica y ese tipo de influencers, Sí. para golpetear al gobierno federal con esta situación. Ahora, también marcar una línea muy delgada, ¿no?, entre golpeteo y las circunstancias que también han pasado, ¿no? O sea, lo del campo de exterminio es muy fuerte utilizar la palabra, ya lo estuvimos mencionando, metes miedo, generas, pues sí, terror a la gente, ¿no? Y fue un campo de adiestramiento. Pero la derecha puso todos sus esfuerzos, en al menos desde la semana pasada, para lograr imponer esa narrativa, y sí lo lograron en un segmento de la gente, de la población. O sea, Pero que es la misma que siempre ha creído que está en peligro la democracia, Sí. que el Poder Judicial les va a ser Sí. pues secuestrado son los por, que ven Atypical, Latinus. por la hora de opinar. La verdad. Todavía está más light, todavía está más light. Está Sí. más light, Te la te verdad. libras porque está más Y de light. repente también se avientan 2 que 3 cosas que sí son chairas, ¿no? O sea, sí, Sí. ajá, algunas cosas de Blanca Heredia que son como el... Ay, pero a veces Un dices, ya no poquito. sabemos, Blanca Heredia, ayúdame, ¿no? un poquito compadre, nada ¿no? más ella, pero bueno, no es para defender la hora de opinar ni nada, pero lo que quería mencionar es que, fíjense, ahí les va el chismecito que les traigo cada semana, que espero que no corten el fragmento y lo hagan viral, porque bueno, ya andan, ¿no? ¿Se acuerdan lo de Salinas? Sí, pero está muy bien. Sí, bueno, está, si quieren hacerlo adelante. Pero hace algún tiempo yo trabajaba en unas giras y me tocó en Zacatecas. Fíjese que era muy curioso la dinámica que había en Zacatecas por allá de 2015 más o menos. Toda la vida, en el día, era como pueblo quieto, literal, no pasaba nada. O sea, la tiendita, las señoras, pero en la noche cuando uno iba, yo en ese caso yo iba al hotel, cerraba todo, era otra vida y las camionetas pasaban y todo. ¿Ustedes creen que los gobiernos municipales no sabían de toda esa actividad que se daba Eran a ellos partir mismos, de por cierta hora supuesto. hasta el amanecer? A lo mejor iban Por hasta en las supuesto. camionetas también ellos, claro. Por supuesto que lo sabían. Entonces, ahora tratan de inculpar que Teochitlán es Andrés Manuel, entonces García Luna es Calderón. Ahí no. Ajá. Ahí no, O sea, sí. vamos a ver sus, ¿no?, sus aseveraciones y a dónde van, ¿no? Entonces, por lo tanto, García Luna es Calderón. Pero además, Y además todo sucedió en tiempos de Calderón y de no, Peña Nieto. además, en el caso del rancho, de estos ranchos y todo, pues está la información y concediendo que es real la información que desde esa fecha, pero desde el 2017 la Fiscalía de Jalisco tenía conocimiento de estos ranchos que se utilizaban como campo de adiestramiento. ¿De adiestramiento? No hubo un solo operativo. Uno solo no hubo desde el 2017 a la fecha para investigar o desmantelar. Incluso en quien asegura el rancho es la Guardia Nacional. Y entonces la Guardia Nacional lo da a las autoridades competentes, que en este caso es la Fiscalía, el resguardo de la Fiscalía Estatal. Pero creo que es bien importante estos datos, porque estos no se están dando en la televisión, ¿no? ni en la radio. Si desde el 2017 la Fiscalía del Estado tiene conocimiento de este tipo de lugares de adiestramiento, en donde es muy posible que también se haya asesinado o incluso algún tipo de tortura a las personas reclutadas, Pero no de manera sistemática. no de manera como sistemática y Ajá. tampoco de exterminio de lo que ellos están diciendo, pero concediendo que sí fueron ahí en donde se mataron algunas personas, que es terrible, sin duda, y no estamos diciendo que no es terrible, pero que desde el 2017 se sepa y que la Fiscalía no haya hecho un solo operativo para desmantelarlos o para investigar qué está pasando en esos ranchos, a mí me parece que es algo gravísimo y que, de nuevo, todo indica que es una conexión entre el crimen organizado de los gobiernos panistas, priistas y emesistas que han pasado en el Estado y ya no digamos de los municipios, ¿no? O los gobiernos Sí, que municipales. Tenochtitlán siempre ha sido gobernado por el PRI. Sí, Fíjate. Y por la misma familia, creo. Nomás. sí. Ajá, son gobiernos muy locales y aparte de mucho tiempo, ¿no? Que llevan ahí arraigados. Y sí, entonces, o sea, es ilógico que no supiera el propio gobierno lo que estaba pasando, ¿no? Que yo lo viví en Zacatecas, pero bueno, en el resto de la República era muy similar, porque en ese año tuve la oportunidad de viajar por muchos estados y era lo mismo, había una doble vida. En el día se vivía una cosa Sí. y en la noche se vivía pues, un ambiente de negocios, ¿no? Sí, en todo caso, Teuchitlán es todo lo que desde los medios de comunicación, desde que se desató esta desgracia, callaron, incluidos Ciro Gómez Leiva. Esto como una consecuencia también, lo vuelvo a reiterar, de los medios de comunicación que no actuaron, que no informaron, que no dijeron, que no fueron como ahora, que les preocupa mucho. Si esa preocupación, un poquito de esta preocupación que hoy muestran desde la tele, desde la radio, la hubieran mostrado cuando empezó esta desgracia, tal vez este tipo de situaciones y de cuestiones no se hubieran acumulado y hoy no tendríamos este tipo de campos de adiestramiento. Pero de hecho fue el aniversario, ¿no? Fue De, el o sea, justamente ajá. el pacto de silencio.
Sí, tiempos de y se Calderón. recordó en las redes Así justamente es. cómo incluso cada uno de los comunicadores estaba justificando Juraron el pacto. así, casi con sangre de Sí, juro no juraron, decir pero además nada. justificaron el haber hecho ese pacto de silencio, ¿no? Que es una cosa terrible. Ahí van a El pasar. MC de Jalisco, de hecho, yo creo que es el MC más rancio que puede existir a nivel nacional. Que ya es decir Sí, bastante. ya es bastante, o sea, Sí. es el bloque panista color naranja, o sea, tal cual. Están en contra de todo tipo de política Yo creo que todo- progresista, Ajá. son conservadores, apenas votaron en contra de las garantías y las libertades de las infancias trans. Es decir, o sea, son personas que realmente están bajo una doctrina de derecha y conservadora desde pues su cabecilla, que era Enrique Alfaro. Digo, hasta en la pandemia se vio, ¿no? Fue de los pocos estados que propuso el toque de queda, que va en contra de todo tipo de libertad de las personas. Y bueno, no se diga que es donde es más totalitario. aumentó las desapariciones. Así es. ¿no? Lo de Lagos de Moreno también Impresionante. antecede esto de Teuchitlán. Y también se le quiso imputar eso al presidente López Obrador y pues la primera competencia o quien está con la competencia adecuada de atender el caso de primera mano es el estado de Jalisco. Así es. Víctor, tú nos traes a Broso, que, oye, como que ya Así no es, lo habíamos que tenido aquí, en ¿verdad? esta ocasión no va a haber martillazo a Lozano, pero sí va a haber martillazo al payaso, ¿no? Oigan, pero paréntesis, esta semana también la presidenta mencionó a Lozano y recordó el episodio en las mañaneras de Copelas o Cuellos. De hecho, ya dejó la tarea, creo que lo vamos a estar viendo en las mañaneras próximamente, de que se lleve... De su martillazo. Martillazo, bueno, no que se lleve martillazo a Lozano, pero que se lleve el episodio de... Sí, que se recuerde quién es Del- Javier ajá, Lozano del- desde la mañana, de para que, Javier dice, Lozano. dice la presidenta, para que los jóvenes lo recuerden. Dijo, para Pero los ahora jóvenes. tenemos lo de Broso, lo vemos y lo Vamos a ver. comentamos. Vamos a ver. De verdad, podía ser sorpresa que después de una estrategia tan tramposa como la de abrazos, no balazos, después de tantas visitas presidenciales a Badiraguato, después de las sospechosas elecciones intermedias del 21 y el control regional en las presidenciales del 24, después de que Estados Unidos nos embarra en la jeta la corrupción del gobierno con los cárteles del narco, ¿de veras ustedes creen? ¿De veras sería sorpresa que nuestra tierra comenzara a vomitar los cadáveres escondidos en sus entrañas? ¿De veras sería sorpresa que las madres buscadoras, desamparadas y estigmatizadas por los últimos dos gobiernos, no dieran con los infiernos donde los demonios se tragaron a sus hijas y a sus hijos y a sus hermanos o a sus maridos? Somos un país enorme, chamacos. ¿Cuántos hornos? ¿Cuántas fosas? ¿Cuántos paredones? ¿Cuántas horcas? ¿Cuánto ácido? ¿Cuántos huesos? ¿Cuánta ceniza podremos encontrar en un país gigante donde las mafias más famosas y peligrosas del mundo gozan de la tolerancia y las consideraciones del Estado? Yo creo que Qué este payaso me da desatado. más miedo que Pennywise, ¿no? O sea, sí está más así, Sí, mucho más con todo terrorífico. qué huesos y qué Escabroso. ácido y no sé qué más con ese tonito de voz, el único payaso que no da risa, ¿no? Sino que No, más bien da sí. miedo. Fíjense, gracias a Grok, ahorita que sea Mariano, pues le pregunté, ¿no? Te estuviste haciendo varias preguntas. Sí, ¿qué quiere decir la frase abrazos no balazos? Entonces me contesta. Abrazos no balazos significa hugs not gunshots, ¿no? En inglés, promoviendo la no violencia y la compasión. Probablemente surgió en la contracultura chicana de los 60 y fue popularizada por AMLO en su estrategia de seguridad, enfocándose en programas sociales en vez de fuerza militar. La imagen de tlacuaches, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero no sé por qué no sacó los tlacuaches, pero bueno. Y también, por ahí alguien le preguntó, oye, Grok, ¿cuál fue el presidente que más ha apoyado a los jóvenes? AMLO parece haber apoyado más a jóvenes y adultos mayores con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, 2.3 millones de beneficiados y una pensión universal, 11.5 millones de beneficiados. Y bueno, pues ya habla, dice, Peña Nieto amplió pensiones y reformó la educación, Calderón impulsó empleos y educación para jóvenes, mientras que Fox tiene menos evidencia de apoyo directo. AMLO destaca por la escala, pero el contexto político varía. O sea, toda esta semana, justamente Grok se dedicó a darle pues martillazos, ¿no? A esta bola de payasos, ¿no? Sí. Y bueno, pues hay dice una bola de sinsentidos, ¿no? Que habla estamos hablando del cártel Jalisco Nueva Generación, pero habla de Badiraguato, ¿no? Donde está el cártel de Sinaloa. Suponiendo que fuera cierto lo que dice, no tiene sentido, o sea, porque pues, los dos son
son grupos rivales. ¿no? Claro. Entonces, una bola de incoherencias, pues de decadencia, ¿no? Justamente un payaso decadente, como lo hemos dicho muchas veces. Sí, Ay, Sandy. qué terrible, ¿no? Ver ahí una especie de monólogo de Molière mal hecho, interpretado con tanta rabia, con tanta ira, las ganas de que él está hablando de lo que él piensa, ¿no? Pero bueno, más allá de Broso, que es el payaso, ¿no? Ya sabemos lo que va a decir. Ahí sí Creo el payaso que tenebroso. Ahí sí es tenebroso. Creo que se nos ha olvidado también mencionar algo que es muy importante y que lo vi toda esta semana en los noticiarios de medios corporativos que hacían estas historias, ya saben, ¿no? Con musiquita triste, violincitos, no sé qué. Ella salió de casa buscando una oportunidad de trabajo, ¿no? Esta noche, niños. Ajá, esta Lo que noche, decías ¿no? en la neveta, ¿no? Ajá, y vi los tenis, señorita, y no sé qué, ¿no? Bueno, a ver, sí, se iban, porque iban a buscar trabajo que por años no se les daba a los jóvenes. Entonces, ¿qué pasaba? Buscabas en redes sociales ofertas de trabajo sin la seguridad a dónde te iban a llevar, en dónde ibas a estar laborando, porque por muchos años no se les dio esas oportunidades. 6 años desde que lleva 2018 para acá, Jóvenes Construyendo el Futuro y todas estas oportunidades, estas becas a los llamados ninis, que ellos mismos denominaron Ellos mismos así. bautizaron como ninis. Que ellos El mismos rector de la UNAM. bautizaron, ajá, que en la Todavía UNAM más. era también dificilísimo entrar y por siempre la Sigue educación siendo. fue meritocrática y siempre fue, ¿no? Entonces, derivado de este sistema, ¿qué pasó? Que los jóvenes buscaban ofertas de empleo donde podían. Tú todavía caminas en las calles de la Ciudad de México y todavía ves muchos letreros de ¿quieres trabajo? Ve acá. Estas ofertas de trabajo. Entonces, iban bajo una necesidad económica. A ver, aquí el punto, y eso que dices es bien importante, Sandy, porque yo sí creo que se tiene que analizar esto con mucho más profundidad cuando ellos decían que era un sinsentido el invertir en los jóvenes, que era tirar el dinero, darles becas a los jóvenes o darles trabajo. Y ahora todo esto del reclutamiento forzado a través de engaños, de falsas promesas de trabajo con grandes salarios, nos lleva a pensar que siempre tuvo la razón el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando decía que el origen de la violencia era la pobreza y la desigualdad. Es decir, el caso de Teuchitlán, dentro de muchas de las cosas que nos muestran de lo que como país hemos hecho mal y no hicimos a tiempo durante el periodo en que nos desgraciaron, es que nos muestra cómo es verdad y hay una correlación importantísima social entre pobreza y desigualdad y el aprovechamiento de esto para que justamente estas personas en esa vulnerabilidad se formaran o estuvieran en las bases del reclutamiento del crimen organizado. Y creo que eso es de las cosas que tenemos que estar subrayando constantemente, Mariano, de que sí es importante que para acabar con la violencia se tiene que, primero, dar oportunidad a los que nunca la han tenido o a los que han sido oprimidos durante mucho tiempo, sobre todo los jóvenes. Sí, sin duda. Y creo que es importante también mencionar que lo de Teuchitlán y esta ola de violencia en el que llevamos ya años también es producto de un sistema político, económico y social completamente descompuesto, ¿no? Que es el capitalismo traducido en neoliberalismo, ¿no? Que ya es en una etapa decadente, ya que quieren a partir del totalitarismo imponer este sistema económico donde pues en este caso los jóvenes a partir de trabajos precarizados, que es lo que dice Sandy con estas ofertas de ven, súmate y vas a edificios de dudosa procedencia, esto en la Ciudad de México, ¿no? O sea, creo que todavía en... Cuauhtémoc Gutiérrez de la Sí, Torre lo pues, hacía el rey de la también basura. con Casarse mujeres. con Sí, las sin duda. chicas, Para la ajá. red de trata. Pero esto a nivel provincia todavía se potencializa más, o sea, es lo que mencionaba Sandy de Zacatecas, otros estados donde no hay otras oportunidades, ¿no? O sea, donde o es turismo, o no sé, donde hay playa, por así decirlo, en zonas tropicales, o donde llega el crimen organizado y te dice, te voy a dar 5 o 7 mil pesos al mes, a la semana, perdón, ni siquiera al mes, por solo estar vigilando, agarran menores de edad que van a alcanzar fianza y que a sus 18 años van a ser libres. Es todo un tema, porque cuando tú ya entras a un espacio como la mafia y el crimen organizado del narcotráfico, ya no sales, es muy complejo. O sea, es un dinero muy fácil al cual estos jóvenes acceden, pero que les dura poco. Y es muy triste. Sí, pero de nuevo, pero no es culpa de los jóvenes. No es culpa O sea, de los jóvenes, es sin culpa duda. de ese sistema que tú dices, Sí. político, económico y social que se impuso en nuestro país, en donde prácticamente no existían. Es increíble que si tú revisas las cifras de cuánta inversión hubo para jóvenes en los sexenios pasados,
prácticamente, si sumas todo, no llega ni a un porcentaje menor de lo que se invirtió en todo el sexenio de Andrés Preguntarle a Manuel Grob López Obrador. para Sí. darles O sea, otro martillazo. 100 mil Exacto. 100 mil millones de pesos. Y ese es un tema con el sistema de educación pública, ¿no? O sea, fueron tratando de limitarlo, lo que decía ahorita Sandy, igual de una forma meritocrática. Muchas personas, yo intenté entrar a la UNAM y no entré por 3 aciertos y por no saber de área 2 cuando yo quería área 3. Y así hay muchos Y jóvenes la que justificación truncan. es tu culpa. Es mi No, culpa no, por no, no, haberme no, preparado, invertir. por no haber Exacto. pagado por un curso que te cuesta, ¿qué? 10, 15 Sí, mil hay muchas pesos. empresas que Sí. ya Que justamente lucran para que lucran tú con esto. puedas Sí, es acceder a verdad. la educación pública. Muy bien. Entonces también Pues fue ya. todo un proceso de desmantelamiento para que los jóvenes cada vez tuvieran menos oportunidades de acceder a la Bien. educación y estuvieran en empleos precarizados. Muy bien, bueno, Terrible. pues ahí está. Vamos a continuar este tema porque sin duda que es importante Sí. seguir hablándolo. Pero ahora, fíjense que Alarraqui fue invitado a un programa, como a un podcast de 2 personas que no conozco, pero están el chistosos. chavo- bueno, pues no, Es, es, bueno, como, es como la chistoso, copia chafa chis- del chamuco. Están chistosos. ver. ¿Ah, sí? Es la Sí, copia bueno, de ¿Sí? la changa del chamuco. no sé, pero el asunto es que lo invitan y estuvo muy chistoso porque le preguntan y hasta lo imitan de cómo estaba pues sacadísimo de onda y triste por pues perder por una paliza, ¿no? En las pasadas elecciones. Pero vean el video, ahorita lo comentamos. Día llegaron las votaciones. ¿Esperabas ese resultado o tú creías que iba a estar más peleado? Bueno, vimos video que no lo esperabas, No. güey. Vimos video, No, mire. no, ¿Qué haces así? no, pero yo no esperaba la putiza. Ajá. Sabíamos que no iba a ganar Xochitl, pero no esperábamos esa putiza. Entonces, cuando a la media hora sale Xochitl y dice, reconozco que nos partieron la madre, Pedro Ferriz y yo nos quedamos como pendejos. ¿Cómo que reconoces que te partieron la madre? Ni siquiera han dado los números. Peor día de mi vida. Oye, Ay, y ahí, y se por la- ejemplo, ¿tú ya tienes tu tarjeta del Espérame. bienestar o no? Es una pregunta mala. No, pero Qué grosero. no. ¿Qué pregunta, carajo? No. Oye, antes de irnos a la pausa, yo sí estoy muy contento de haberle dado el peor día de su vida a Carlos Alarraqui, ¿no? Ay, pero pobrecito. Pero además no la vio miente. venir, o sea, pues, por favor, todas las encuestas se lo decían, excepto más No, pero es que él mintió ahí porque él sí creía que iba a ganar Xochitl. Y ahí dice que no, que sabía que iba a perder, pero que no por tanto. pues Acuérdate sí. que hasta el último momento sostuvieron que iban arriba. Ah, sí. Por 4 puntos o algo así, pero que iban arriba. Pero aparte su mundo, ¿no? O sea, en su burbuja, o sea, ¿cómo, si sostiene que iba a ganar Xochitl, o sea, ¿en qué datos le daban eso sus encuestas de ellos mismos? Por eso te ¿no? digo, o sea, Ajá. sí, aunque ahora dice él que sí sabían que iban a perder, pero no que tan no feo. por tanto. Pues en todos sus programas, decían que iban a ganar y que iban arriba y Ajá. que iba a ser una arrasada de Xochitl. Y que en fue contra fraude de- electoral. Sí, y todo bueno, se la después pasaba fue lo del discurso. fraude, Eso pero ya dijo fue. Pedro Ferriz, ¿no? Que hasta tenía un algoritmo que él había descifrado Sí. con Ah, un ¿se equipo acuerdan que lo especialista presentamos aquí? y que Hasta había ellos fraude. mismos en Atípica creo que ya no le hicieron caso No, sobre eso. es que No, era ya mucho. no, pues no, oye, ya le dijeron medícate. Sí, o sea, sí, no. ¿sabe? Y aparte, yo digo, ¿será cierto eso que no tiene su tarjeta del bienestar de los Requi? Pues ¿Ustedes igual, lo creen? igual y sí no tiene. Yo digo que sí la tiene. ¿Tú dices que sí? Yo digo que sí, fue a sacarla, es tan cínico que es Pues capaz de ir. estuvo hasta pidiendo donaciones para Sí, mantener pide, a Típica, exacto. entonces así como ¿Tú que crees? está muy Va con sus abundante en lentes dinero, y lo con dudo, ¿no? bigote para cobrarlo ahí. Claro. De incógnito. Ahí está. Oigan, bueno, pues tenemos que irnos a una pausa y al regresar tenemos mucho más aquí en Lo Más Absurdo en los Medios. Regresamos. Bueno, pues ahora nos vamos a nuestro buffet de absurdas y tenemos a Lorenzo Córdoba, que también ya hace un tiempo que no lo Ya teníamos tenía el aquí, Ah, Lenchito, sí, Lorenzo. ya le Lencho, extrañábamos. sí, Ya, bueno, pero para lo que va a decir, A ver, vean ustedes. No, Presidenta. Elegir a los jueces no nos hará más democráticos, sino todo lo contrario. No es por nada que hasta ahora ninguna democracia, de las de veras, no la que existe en la mente del obradorismo, se ha embarcado en la locura autoritaria de elegir a todos sus jueces. Una insensatez de la que México es hoy un triste ejemplo a nivel mundial. Dice que elegir a los jueces es una locura autoritaria. ay, como ellos no eran ¿Cómo? autoritarios. No, nada más, ¿cómo puede ser que la democracia sea autoritaria?
Pues sí, o sea, te han que inventado la, ahí algunos términos. que la posibilidad de que la gente pueda decidir abiertamente quiénes son sus jueces, magistrados, ministras y ministros, sea autoritario y no democrático. O sea, me parece que, sobre todo ellos que es bien importante esto, que ellos decían que la única democracia posible en nuestro país era la que se ejercía en las urnas. Porque por supuesto que ellos nunca estaban de acuerdo con la democracia participativa, en que se le consultara a la gente sobre una u otra ley, una u otra reforma, mucho menos si debía de renunciar o seguir el presidente en turno. Bueno, para ellos nunca les gustó la democracia participativa. Siempre defendían la democracia directa electoral. Y ahora que se les da esta democracia electoral en donde todo el Poder Judicial puede ser llevado a las urnas para que la gente decida quiénes son sus representantes judiciales, por decirlo así, o sus jueces y ministros en ese poder, dicen que eso es autoritario, Mariano. Es chistoso, es que los intelectuales de derecha se contradicen constantemente, ¿no? O sea, ahora que fueron las elecciones en Estados Unidos, pues se dicen ser demócratas, ¿no? Cuando se habla de España, están en contra de Pedro Sánchez, que es como esta onda progresista de allá, progre buena ondita, ¿no? Yo así lo definiría. Pero están a favor de que tengan una monarquía, igual en Inglaterra, pero acá en México están en contra de una democracia meramente participativa. O sea, es contradictorio, no logro entender esta lógica con la que ellos llegan a operar. Y eso también tiene que ver con sus cimientos ideológicos, ¿no? ¿Qué cimientos ideológicos tienen estos hombres como Lorenzo Córdoba? ¿Qué es lo que los mueve? El dinero realmente, ¿no? Los espacios donde puedan realmente ellos adoctrinar a personas. Eso lo hace también en la Facultad de Derecho en la UNAM. Ah, caray, sí, sí. Sí es verdad, sí es verdad. Sí, Jurídicas. sí, de hecho, Jurídicas. sí, en jurídicas. Y aparte, pues, de una política cupular, ¿no? Siempre para nosotros, entre nosotros vamos a tomar las mejores decisiones, que pues permeó en todos los ámbitos de nuestra sociedad, incluso pues en la educación, lo que decíamos, para unos cuantos, esto poquito va a ser para nosotros, y les causa mucho revuelo, mucho escándalo, que se le dé a conocer pues al pueblo lo que va a pasar y quién los va a representar, ¿no? O sea, en el Poder Judicial, porque realmente que le pregunten a alguien si conocía quiénes eran los jueces y magistrados que iban a llevar casos o que estaban ahí operando, pues no se sabía, como nunca se supo tampoco en el INE quiénes nos representaban cuando estaba él. Eso es muy ¿no? importante. Mucha gente que tiene ahí a sus familiares con años y años sin que se les dé sentencia, pues ni siquiera saben en manos de qué juez puede estar esa decisión, no saben absolutamente nada. Y creo que con la apertura democrática, que de nuevo, no estamos diciendo que eso solucione inmediatamente todo el problema, ¿no? de la corrupción en el Poder Judicial, pero es un intento por ir democratizando un poder que, como dice Sandy, ha sido cupular, ha sido de familias, ha sido de unos cuantos que han tenido acceso a ese poder, y sobre todo acceso a ese poder para defender intereses transnacionales. Y es una cadenita que va, por ejemplo, justamente, o sea, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, de las facultades de Derecho, que ahí van agarrando a sus chavillos, ¿no? Porque les van enseñando a foliar desde chiquitos. Sí, los ahí baby les folies. enseñan eso. Ajá. Y van pasando, o sea, a las fiscalías, al Poder Judicial, y pues eso, y a los despachos de abogados, ¿no? O sea, que es toda una cadenita ahí de corrupción. En el mejor de los casos, bueno, más bien en el peor de los casos, la elección de jueces, ministros y magistrados va a romper con esas cadenas, ¿no? ¿Qué vaya a pasar después? Pues ya quién sabe, ¿no? Pero por lo pronto, esas cadenas de tráfico de influencias, ¿no? Como un Diego Fernández de Ceballos, ¿no? O sea, como un propio Javier Lozano, de la Escuela Libre de Derecho, que también ese es otro nido por ahí. Burgoa. Por lo menos eso se va a romper. Libre. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver otro video. Este es de Loret, que también lo tenemos un poco olvidado a Loret, y habla Anda, de... Berta Loretta. Sí, ahí está, mira, se la emociona vas a cuando hoy la vas a cuando lo freír. nombramos, Hasta se mueve la emociona, colita. mueve la colita. Y habla Loret de Mola de Luisito Comunica, justamente, vamos a verlo. Luisito Comunica, el youtuber con más seguidores de México, se refirió a la denuncia del campo de exterminio de Teuchitlán. ¿Qué significa esto? Que está pasando lo que el gobierno no quería que pasara. Que Teuchitlán ya no solo es un tema de los políticos o los periodistas o los medios o los especialistas o los más buscadores, no. Teuchitlán es un tema que ha permeado, que ha indignado a sectores de la sociedad que habitualmente no están tan involucrados en el debate cotidiano de las acciones de gobierno. Hoy Luisito Comunica criticó a la presidenta Sheinbaum por quererse lavar las manos en el caso Teuchitlán, echándole la culpa al pasado. Dijo que Teuchitlán es la punta del iceberg de toda la corrupción en México. Recordó que todos los expresidentes han dicho cosas similares a lo que ha dicho la presidenta Sheinbaum y acusó que la violencia está descontrolada en todo el país.
Y era la anda como, ¿ves? pero Ya como la estamos chapulín en viendo. comal. Ya casi está lista. Está sobreexcitada, Berta Loretta. Oigan, ¿cómo ven a Carlos Loret, que dice que lo que más temía la presidenta era que, pues, que personas como Luisito Comunica se indignaran, ¿no? Se indignaran por el caso. Bueno, una indignación que tardó de menos unos cuantas, por lo menos más de 10 años, ¿no? Este tema me encanta porque el tema de los influencers es bien escabroso. O sea, ellos manejan personajes, son lo que tienen, ellos manejan personajes, pero ese personaje está evidentemente financiado, en el caso de Luisito Comunica, por muchas empresas que manejan esta imagen que lo que es su canal. Entonces, habrá que ver, y ya lo haré en alguna investigación como antes lo hacía con los hilos del horror, qué empresas están ahorita patrocinando a Luisito y de dónde vienen para ver por qué él hace estas declaraciones, porque recordemos que hace unos años, cuando llegó Andrés Manuel al poder también, a la presidencia, él sacó lo mismo con la gasolina. ¿Se acuerdan? Que fue a hacer un reportaje a decir que había desabasto de gasolinas. Y entonces también, cuando empezó la lucha por el huachicol. Ajá. Sí. Pero Y sí él, fue Luisito. Fue Comunica. Luisito. Y él dijo, no vean sabía, cómo mira. está en estas gasolineras, no hay, ya estamos como Venezuela. Él tiene una pareja venezolana que también ha hecho muchas declaraciones contra el gobierno de Venezuela, comparando a nuestro país con ellos. Claro, desde su ¿Así privilegio Venezuela? de blanca privilegiada, hablando ella, ¿no? Tomando, ya saben, un latte en un café en Polanco, diciendo que estamos muy mal y que Venezuela está peor. Sí. Entonces, Rapidísimo, a ver, María. Pues es también una forma de diversificar los ataques de la derecha, ¿no? A partir de contratar este tipo de influencers. Que no sean solamente los mismos de siempre, Sí, sino que porque, vengan otros. O sea, la verdad es que, al menos en el rango en el que estoy de edad, pues sí llegué a ver varias veces compañeros que compartieron el video de Luisito Comunica. Sí, claro. O sea, sí es una forma de pegar, Sí. porque ya va a un target distinto, ¿no? Ya entra Luisito Comunica en las vistas de gente que estamos, no sé, entre los 20 y 30 años. Y que no estás buscando algo de política o algo de coyuntura política nacional. Exacto. Y entonces que tengas a una persona que hable de repente de ese tema. Y tuvo más de 1 millón de likes, o sea, no es cualquier cosa, o sea, sí logra imponer cierta narrativa. Y es una forma de llegarle a jóvenes, pues porque pues, no ven a Typical, no ven a Loret, no ven a Broso, pero entonces La hora de pongamos a opinar. alguien muy visible como Luisito Comunica para hablar del tema y que empecemos a generar esta nube de preocupación social, ¿no? Entonces, Luisito, ¿qué? Y de Luisito, indignación. ¿qué? Pero lo que ellos sí Indignación. quisieran es que fuera una indignación. Lo que no saben es que la gente sí ha encausado su indignación, Sí. pero a los partidos responsables y a los políticos y expresidentes responsables de esa tragedia, no solo en materia de seguridad o en materia de desapariciones, sino en materia económica. En donde hemos estado en la postración durante muchísimos años, un saqueo sistemático también, un fraude incluso en el FOBAPROA y todo eso que se ha visto. Entonces, creo que sí puede orientar un poco a un sector y eso es lo peligroso, pero es lo que están buscando, ¿no? Ya, Berta Loretta, sosiégate. Que es que se serene, Sí. que se serene, ¿no? Sosiégate. Oigan, Adela Micha, ¿qué creen? Acaba de confesar. Este video ya tiene un tiempo, pero ahorita lo traemos porque salió de repente, se empezó de nuevo a viralizar en las redes y es una declaración de amor de Adela Micha. ¿Ah? ¿Quieren saber quién? ¿A quién le declara su amor? A ver. Vamos a verlo. Felipe Calderón es el expresidente más activo de nuestro país, a diferencia de otros exmandatarios que han preferido el silencio, la discreción, la prudencia quizá. Calderón opina, critica y cuestiona. Calderón también participa de manera continua en varios foros internacionales, siempre en favor de la democracia, del cambio climático, de las libertades, en contra de los populismos. Y desde esa trinchera ha sido uno de los críticos más relevantes contra la llamada Cuarta Transformación, denunciando, entre otras cosas, la regresión democrática, la destrucción institucional y la estrategia de seguridad de abrazos, no balazos. Para sus seguidores, Calderón va a ser recordado como el presidente que se atrevió a enfrentar con toda la fuerza del Estado al crimen organizado, utilizando incluso al ejército. También fue el presidente que tuvo que hacerle frente a la crisis económica del 2008 y que logró encarar, y de manera exitosa, hay que decirlo, la pandemia de influenza H1N1 que se originó en México, nuestro país. Por todos estos motivos, Calderón es una de las últimas figuras indiscutibles de la oposición en México.
No, pues, o sea... No, quédate con quien te extraña, así como Adela No, Micha con Calderón. quien o sea, hable y te describa como te está describiendo Adela Micha, ahí es. Así, sí. ¿Tú tienes alguien que te describa así como Adela Micha? No tengo Todavía no. el honor de que me describan así, ¿eh? Tal vez, pero... Sí, pero no en Todavía no está público. totalmente Todavía confirmado. no está confirmado, pero... Pero no en público. Pero estamos yo en la creo que búsqueda no. de alguien así. Yo creo que no le llega a Adela Micha de verdad. Ay, es que hay pura poesía, Broso, él, ella, digo, o sea, ¿qué? Pero Broso es así como el gore y este es así toda, No. toda la miel, ¿no? Ajá. No, pero bueno, realmente Yo quedé estaba empalagado. derritiendo, sí, Yo quedé empalagado. Está impresionante el amor que le tiene y la devoción con la que habla de él. Sí, y la esperanza de que sea el opositor, el único opositor activo. Plátano. Oigan, se nos pasó echar No puedo hacer el sonido, lo haré un fuera de- rayo concientizador a Luisito, ¿verdad? También. Ay, sí, échalo, por favor. Sí, amigo. tenemos Venga, el rayo concientizador a Luisito Comunica. Sí está, a ver. Rayo enamorador. Ay, sí. Y a los 50 millones que lo siguen también. Ay, por favor. Y fíjate, un dato que Con decía todo Mariano respeto. ahorita, que mucha gente, Mariano es pequeño, es de edad, ¿cuántos años tienes? Tengo 20 años. 20 Es años. un niño. Dice que sí se compartió en muchos grupos. Sí, se compartió en redes sociales. O sea, sí tiene un impacto y no es cualquier Pero cosa. eso que dices, Sandy, es bien interesante. Porque en momentos muy cruciales, por ejemplo, era una gran oportunidad lo de desabasto de gasolina. Acuérdense que se empezó a crear un terror, ¿no? De que Sí, no había el ya era desabasto. la profecía de que ya somos Venezuela. Sí, Ya no hay y era gasolina. como, justo era la imagen para decir que ya estábamos como Venezuela. Ajá. Y sale Luisito. Ahora con esto sale Sí. también Luisito. O sea, ¿cómo Voy a puede buscar ser? a ver si el enlace para dejárselo a la audiencia y que lo vea, para que hagan esta comparativa de sus dos videos, porque de verdad parece, Luisito de repente aparece como un puppet para decir cosas y luego se va, ¿no? O sea, es como lanza a tu mejor guerrero. De pronto apareció con Bukele también, lo fue a Ajá. entrevistar Sí, en la sí, ¿se campaña, acuerdan? o sea, de ultraderecha. O sea, Ajá. Pero bueno, volvimos a lo de Luisito, porque Ay, sí. es que sí quedamos muy Sí. empalagados con lo de Adela Yo Micha. quedé así. Sí. Yo digo, quédate como dijiste, Mareado. va a quedar épica tu frase, quédate con quien te halague como Sí, Adela o sea, Micha como quien te Calderón. describe de esa forma, ahí es. Qué horror. Ahí es. Qué Ahí es. pena. Vámonos al siguiente video. Fíjense que volviendo a la hora de opinar con Ah. Javier Tello, uno Ay. de los que más admiras si quieres. Sí. Uno de tus De sus crushes. De sus crushes. Bueno, pues ahí está. Está Javier Tello y habla de la presidenta que dice que es muy ambigua. A ver, ¿de qué se trata? En el caso de la presidenta Sheinbaum, yo creo que ha tenido ambigüedad en su discurso, ¿no? Un día aparece estar totalmente a la defensiva y rechazar la descripción que se hace o una cierta descripción que se hace de lo ocurrido. Al día siguiente no tanto. Luego, una vez más, rechaza la descripción, pero siempre termina diciendo, pero estamos con las víctimas. Eso no es suficiente. En una de las últimas partes dice que no es suficiente lo que se está haciendo. Bueno, sí, la cantidad de personas desaparecidas es bastante y a lo mejor no siempre es suficiente, aunque también hay que decir que esas 120,000 personas desaparecidas son datos desde 1962, Así es, ¿no? justo. Entonces creo que también hay que ser muy sensatos en esa información. Yo no veo ambigüedad de la presidenta, Víctor. No, y justamente desde el sexenio pasado fue cuando se empezó a hacer esta clasificación, o sea, porque de repente dicen 130 y tantos mil, 120,000 desaparecidos en el sexenio de López Obrador, no, vienen desde 1960 y se hizo toda una metodología, la cual es pública, de clasificar los diferentes tipos de desaparecidos, ¿no? Claro, y las claro. causas. Sí. No, Entonces, no lo vamos a decir ambigüedad porque la que nos van a existía sacar antes. un video para fregarnos, ¿no? claro, Esa parte, pero de que sí hubo una clasificación de los desaparecidos, por supuesto, y que sí data desde 1962 también. Ahora, a ver, estamos hablando un datito, ¿no? Porque siempre es importante dar datos. En el mes de marzo, más de 50 narcolaboratorios ya desmantelados, ¿no? O sea, hay un trabajo que se está haciendo de seguridad para recuperar el territorio, para recuperar esos espacios que fueron cedidos en los gobiernos Y no de cocinas Calderón como las del y New de York Peña. Times. Exacto, que bueno, Sí, decían que era sí. fentanilo y que... Sí, con salsa de la que sí pica. Exactamente. Que era casi Puro Doña show, Ángela, puro la montaje, de ¿no? Mi sazón en tu cocina o no sé qué. Y aparte, algo que también se presentó esta semana es el banco de ADN, que también se venía ya trabajando desde la administración pasada y esta semana lo presenta Ernestina Godoy.
y creo que va a ser también un gran avance para ¿Lo que de las el leyes? reconocimiento. Ajá, Sí. el reconocimiento ahora con el banco de ADN, entonces todos vamos a tener como es ahí ese apartado en el que va a poder reconocerse nuestro tipo de sangre y diversas como Oye, características. otra de las cosas que son importantes que se están haciendo es el que se va a castigar severamente a los funcionarios que justamente vayan como limitando la búsqueda cuando se hace la denuncia Tapando. o que vayan entorpeciendo Sí. todo el proceso de búsqueda. Ya no va a ser necesario las 72 horas de inicio. Exactamente, y de hecho me encantó como lo dijo Ernestina, porque dijo, ya nada de 72 horas y de que esperar, porque antes también se decía mucho eso, no, pues hay que esperar se fue 72 con el horas, novio, que o se lo fue que con hacen. el novio, 72 horas que ya te desaparecieron, que ya te desmembraron o Sí, que ya te... claro. ¿no? Ahora, no hay ambigüedad cuando desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo primero que hiciste fue el reconocimiento de que había desaparecidos. Antes de Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera desde el Estado había una postura que aceptara que había desaparecidos. Y mucho menos desaparecidos forzados, que son en donde intervienen las agentes del Estado. Y creo que desde ese momento hay una visibilidad desde el Estado, que es su responsabilidad, tampoco es que tengamos que alabar esa acción, es siempre la responsabilidad del Estado, pero hay ese reconocimiento que en anteriores sexenios no hubo, y creo que eso no es una ambigüedad. Y una búsqueda exhaustiva, por cierto, que sí también sucedió en el sexenio pasado. Pues vámonos a ir una pausa y regresamos, porque todavía tenemos la del editor, que está buena, regresamos. Los medios de comunicación explotan con, yo no sé si periodismo o circo mediático. Centro de exterminio. Centro de exterminio. Campo de entrenamiento y exterminio. El campo de exterminio. Un sitio de exterminio. Campo de exterminio. Campo de exterminio. ¿Cómo la oposición ha creado un circo alrededor de esto? Teuchitlán ha abierto una herida profunda. Bueno, si eso no es un centro de exterminio, entonces, ¿qué es un centro de exterminio? No hay un indicio que haya sido un campo de exterminio, como lo mencionaron, sino un centro de adiestramiento. Un laberinto en donde se hacía este adiestramiento, este entrenamiento del que hablaba el secretario. No me digan que eso no es un centro de exterminio. ¿Nos conmovimos? Sí. ¿Nos pusimos tristes? Por supuesto. No es la primera vez que esto ocurre con demasiada frecuencia. El caso más sonado que vino a la memoria fue el de 2017, después del temblor de septiembre. ¿Se acuerdan de la niña Frida Sofía? La pequeñita tiene 12 años, se llama Frida Sofía. Al parecer de nombre Sofía. Ya, no digas nada. Ya nos exhibiste. Oye, Ruiz Gil anda... como que se convirtió, ¿no? No siento bueno. que se haya convertido, pero creo que dentro de toda la comentocracia es de las personas más honestas. Fíjese lo que estoy diciendo. Dentro de toda esta comentocracia que vemos en Radio Fórmula, Televisa, Azteca, todas esas cadenas, es el más honesto. Y eso ya es decir mucho. Exactamente, exactamente. Leandrito. Entonces, pues creo que en ese arrebato de honestidad que tiene, pues habla de lo que, pues, pocas personas en los medios van a aceptar, ¿no? Que fue prácticamente, pues sí, un show mediático. No dice que para golpear al gobierno, pero pues es lógico que Pero fue para además eso. la sincronización, o sea, todos campo de exterminio, campo de exterminio, campo de exterminio, igual que Todos Frida los Sofía, programas, Frida sí. Sofía, Frida Todos los Sofía. programas y los políticos como Ricardo Anaya, ¿no? O sea, qué sinvergüenza Ricky este Riquín hombre. Canallín. Este Ya lo Canallín. extrañábamos. Es que es bien interesante justo cómo menciona el fenómeno Frida Sofía y cómo cómo quieren los medios que quede este hecho de Teuchitlán así como una especie de mito urbano. ¿Qué sucedió? Bueno, eso fue Los después, eso sí mataban, fue desmentido se completamente, comían. lo de Sí. Frida. Sí, eso fue desmentido. Como Y yo en creo tiempo que real, ¿no? Sí, Que llegó Marina a sí. decirles, no hay ninguna niña. Sí, ni estaban nada. como en un enlace en vivo. Ah, Berta que Loret, fue de Televisa. A fue en Carlos Televisa. Loret, Fue fue Loret de Mola. Fue a Carlos Sí. Loret. Y yo espero que montajes. el caso del Rancho Izaguirre igual, o sea, creo que tengo la confianza que se va a llegar al fondo, no así como el de Frida Sofía que en tiempo real, pero sí se va a desmentir y que se deje de decir tanta sarta de atrocidades, porque no es justo. Si ellos defienden tanto a los colectivos de madres y buscadores, no es justo que
que se les dé esa versión tan atroz y que sigan diciendo que se comían entre ellos. O sea, Como la de Broso. Sí, esta fantasía es dolorosa y me parece una falta de respeto para todas esas Sí, personas. pues sí, ya nos tenemos que ir despidiendo. No. Solamente hay que cuidar, yo quisiera decirle a los jóvenes que hay que cuidar que no sea esta tristeza de ocasión como la de Luisito Comunica. Creo que sí hay muchas cosas que los jóvenes pueden hacer desde el principio de informarse cuál es la raíz de lo que está sucediendo en el país y no dejarse ir por narrativas, por muy influencer y muy famosos que sean estas personas, porque es un engaño completo. Esta tristeza de Luisito es de ocasión y muy posiblemente con un objetivo muy claro, patrocinio, ¿no? o como parte, sí, de alguien que está patrocinando esta falsa indignación y este falso tristeza, ¿no? Entonces es un llamado, Mariano, a los jóvenes a que se informen del contexto de por qué estamos todavía en algunos aspectos en la realidad en la que estamos. Sí, no caer en superficialidades. Eso mero. Porque el tema de Luisito Comunica, pues sí impacta en varios compañeros y se dejan guiar mucho solo por su figura, no realmente por lo que está diciendo. O sea, él se basó mucho en emociones, sentimientos, es hasta un tema de comunicación lo que él trató de imponer. Y pues sí, lo que dice Jonathan, hay otros medios alternativos, ¿no? Para donde estar informados. Sí, y no no vaya a caer poner como en Sandra estos Cuevas. cercos mediáticos. ¿Quién es? ¿Qué estudió? Tal cual, sí, sí, sí. Sí, exactamente. Pues ya el tiempo se nos acabó, Mariano. Qué No, gusto tenerte muchas gracias en tu por la debut aquí en Lo invitación. Más Absurdo. La pasé muy bien, está muy bueno el pitorreo. Muy bien. ¡Eso! Mi querida Sandy, gracias por haber estado Feliz, como cada sábado. contenta. Este programa me da mucha alegría, me alimenta. Te levanta el ánimo. Me levanta el ánimo Te levanta y el ánimo. ¿sabes qué me levanta más el ánimo? Ver que la audiencia nos quiere, nos sigue y que vamos por mucho más. Sí, vamos por mucho más. Muchas gracias a toda la bella audiencia. Mi querido Víctor, gracias. Gracias, pues estuvo muy divertido, Mariano, Sandy, Jonathan, como siempre. Muy bien, pues gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana en punto de las 18 horas. Y el lunes no se puede perder a las 9 de la noche, aunque usted no lo vea, por la señal y redes de Capital 21. Mi nombre es Jonathan Pérez. Cuídese.